Buenas noches a todos, soy el estudiante Harvey Alonso Sánchez Pinilla. Esta es la socialización, la etapa 5 del seminario especializado de equipos estratégicos en ciberseguridad Blue Team y Red Team. Inicialmente, hablando de nuestra introducción, este seminario aborda el análisis y la articulación de estrategias desarrolladas por los dos equipos, tanto Red como Blue, en este marco, en este seminario como tal, como pues a través de una simulación de ataques en unos entornos virtualizados, y por parte del Red Team y por parte del Blue Team, unas eh, hablando de las técnicas o manuales como tal que existen para jardenizar las infraestructuras. Y finalmente también vamos a hablar de la parte de recomendaciones, también parte técnica, ética, legal. El objetivo general es este, que es formular estrategias de seguridad ofensiva y defensiva en entornos TI mediante análisis ético, técnico y legal de vulnerabilidades, ataques y respuestas de infraestructuras informáticas simuladas. Para los objetivos específicos tenemos el primer objetivo específico, está muy relacionado con el tema del marco legal y ético. El segundo con el actuar de los Red Team, el segundo con el actuar de los Blue Teams, y finalmente el último objetivo está más relacionado con la formulación de recomendaciones, conclusiones y acerca de posturas y contención y mitigación de riesgos y vulnerabilidades. En la etapa 1, como les decía, hablamos de unos conceptos seguridad, de ciberseguridad, empezando con el marco legal y las leyes que tenemos en Colombia, como por ejemplo la OCE 73 del 2009, que es el Código Penal colombiano, la ley que regula la protección de datos personales en Colombia y demás reglamentaciones, decretos y resoluciones del ministerio, por ejemplo en este caso, Ministerio de las TICs, resoluciones que complementan acuerdos internacionales como es el Convenio Budapest, Ley de Transparencia, el COMPES como tal. Hablando de las etapas del pentesting, tenemos estas 4 metodologías destacadas durante este informe. Pues nos basamos en el NIPS como tal, en los como tal manuales del NIPS. Herramientas, tenemos Metasploit, hicimos ese como recorrido sobre las herramientas más famosas como Metasploit, Nmap, Bursuit o WhatsApp, que es, todos sabemos que es para más que todo seguridad en aplicaciones web. W3AF, Dwarf, ExploitDB y la famosísima base repositorio de vulnerabilidades de la CVE. Asimismo hicimos la instalación del banco, que eran 2 máquinas virtuales dentro de VirtualBox, una Windows que fue entregada y una máquina Kali. En este caso va a ser el atacante de la Kali y la víctima el Windows 7. Acá podemos evidenciar el pin entre las máquinas, entre la máquina host y el Linux, y viceversa, máquina host y el Windows 7. Ya para la segunda etapa hablamos de la actuación ética y legal. Allí analizamos unos escenarios propuestos, unos contratos y un escenario como tal de un ataque como tal, una brecha, una vulnerabilidades encontradas en una empresa y unas malas prácticas como tal que realizó una empresa de ciberseguridad. Encontramos negligencia, la empresa llamada Cyber4, fallas de la gerencia, riesgos legales, pruebas de admisión con ciertos procedimientos indebidos, y asimismo una presión indebida a estos candidatos que se presentaban. Ya en el anexo 3 hablamos de un acuerdo, el contrato entre la empresa de ciberseguridad y los profesionales en ciberseguridad como tal que estaban contratando. En ese anexo había encubrimiento de delitos, confidencialidad ilícita, obstrucción de la justicia y una gran cantidad de faltas. Se nos pregunta si detallamos el trabajo desde el punto de ética y legal y profesional. Obviamente no se aceptaría por más dinero que ofrecieran, teniendo en cuenta todas las leyes nombradas anteriormente, y
inclusive el código de ética de COPNIA. Entonces, ese caso de Cyberfort Technologies pues representa una grave violación a ética y legal dentro del ejercicio profesional en ciberseguridad. Entonces, ¿qué encontramos allí? Acceso indebido a datos confidenciales, y hablamos de las leyes y artículos específicos que se vulneraron: venta de información, rechazo ético profesional. Hablamos también de cómo limitar ese acceso de las empresas de ciberseguridad cuando están haciendo auditorías, mecanismos de supervisión y control que se pueden implementar, respuesta de los gobiernos o organizaciones como tal ante esos ataques. Ya para la etapa 3 empezamos con las pruebas ofensivas del Red Team, basándose en el NIS 800-115 y sus fases. En la fase de planeación, donde se requiere toda la información, se reúne la información y se verifica la parte técnica, la parte legal de lo que se va a hacer. Ya para la fase de descubrimiento, pues revisamos las IPs de los equipos. Seguimos en la fase de descubrimiento haciendo uso de Nmap, hacemos un escaneo y una enumeración para determinar puertos abiertos y servicios en la máquina víctima. Después, al encontrar un puerto abierto como tal, nos dirigimos a ese puerto abierto y vamos a buscar vulnerabilidades en esa máquina. Posterior, ya en la fase de ataque, sabiendo qué vulnerabilidades tiene, haciendo uso de Metasploit, escaneamos, buscamos esa vulnerabilidad que ya habíamos detectado antes y vamos a encontrar los exploits disponibles para atacarla como tal, para explotarla como tal, perdón. Aquí encontramos el paso a paso para explotar esa vulnerabilidad. Y finalmente la evaluación de privilegios, donde ya tenemos acceso a la máquina y podemos acceder a ella en el terminal. ¿Okay? Posterior a eso creamos un usuario. Ya con la evaluación de privilegios vamos a crear un usuario y ese usuario lo vamos a volver a administrador. Ya en la fase del reporte pues vamos a enviar, documentar todas esas evidencias, todo lo que encontramos, lo que se pudo hacer, a la parte gerencial de la empresa con sus respectivas evidencias, donde creamos un nuevo usuario en esa máquina víctima. ¿Y qué más puede lograr ese atacante? Aparte de lo que ya hizo en el escalamiento de privilegios, puede ejecutar, realizar ejecución remota de código, persistencia, movimiento lateral y filtración de información. Ya para la etapa 4, hablando de lo que hace el Blue Team, pues vamos a ver qué medidas de contención, qué técnicas, qué tecnologías se pueden usar para prevenir, ¿sí? O para mejorar la seguridad como tal y jardenizar esa infraestructura que ya fue atacada. Entonces, tenemos para este caso el NIPS, el 800-61, ¿sí? Esta nos va a ayudar como tal con sus fases: fase de preparación, detección, contención y erradicación, y la fase de lecciones aprendidas. Esto es preventivo, a modo preventivo para el Blue Team. Es una muy buena guía para los Blue Teams. Como mecanismo de fortalecimiento, pues propusimos actualizar el Windows, deshabilitar servicios que no necesitamos, auditar usuarios, qué cuentas y qué privilegios tienen, obviamente el firewall activado y demás mecanismos de fortalecimiento que propusimos. Hablamos de la diferencia entre Blue Team, que uno es reactivo, perdón, de diferencia entre Blue Team y un equipo de respuesta, que el Blue Team es proactivo y continuo, y como tal los equipos de respuesta es que son reactivos y puntuales, CECIR o CER. Entonces, segundo, después de eso hablamos del CIS, si visualizamos el CIS, Center for Security por Internet, y decíamos que sí, ya que contiene muchos controles, guías técnicas, formatos, y es muy bueno porque permite una defensa proactiva basada en riesgos. El uso del CIEM como tal, con sus funciones claves, que recolecta logs de firewall, correlación de eventos, generación de alertas, análisis. Entonces, hablábamos de esta herramienta tan importante y que obviamente sí la implementaríamos, y otras tecnologías adicionales como IP tables de Linux para hacer filtrado de tráfico, como el firewall, otro firewall como el PFSense o el File2One que monitorea en tiempo real.
Ya en la etapa 5 ya vamos a hablar de estrategias, recomendaciones y las conclusiones. Entonces, hablamos que esas estrategias, en este caso para el equipo Red Team, pues él revela las vulnerabilidades, ¿sí? Y demuestra que cómo el atacante puede llegar a, eh, a entrar de manera maliciosa o haciendo uso de técnicas como tal para infiltrarse o explotar una vulnerabilidad. El Blue Team, con su defensa estructurada, basándose en el marco del NIPS 861 y haciendo fases de uso de sus herramientas y técnicas, puede jardinizar las infraestructuras, que el trabajo coordinado entre ellos dos es muy importante y que hay que nunca olvidar los factores organizacionales como la parte gerencial, el dinero, las inversiones y la cultura de prevención y el, la educación a las personas en ciberseguridad. Todo esto para que sea un enfoque holístico. Conclusiones, como les venía diciendo, un enfoque integral, tener en cuenta el Red Team y el Blue Team tan importantes, ¿sí? La cooperación continua entre ellos dos y la gobernanza y la cultura para que se adopten marcos normativos, gestión de riesgos y fomentar la cultura organizacional nuevamente para que todo sea holístico y todo esté apuntado a que los entornos y estas infraestructuras sean resilientes, puedan soportar todas esas amenazas. En cuanto a las recomendaciones, pues yo hablé de una generación proactiva de riesgos, ¿sí? Que sea más proactiva, que no sea reactiva, sino proactiva. Que la defensa continua del Blue Team, ¿sí? Se hace muy importante porque tenemos que implementar monitoreos, sistemas así. Bueno, tenemos una gran cantidad de tecnología a disposición nuestra, inclusive herramientas open source, gratis, inclusive muchas herramientas de estas o a muy bajos precios. Debemos también tener una respuesta a incidentes estandarizada y actualizada, que hayan procedimientos de qué se debe hacer cuando haya un incidente, quién y cómo y cuándo y el procedimiento como tal. Y obviamente la cultura, la formación y la cultura organizacional que incluya la parte gerencial, la parte técnica como tal de los técnicos de los especialistas en seguridad informática y el resto del personal, la parte humana, que tenga esa conciencia situacional de los riesgos, como por ejemplo la ingeniería social. La ingeniería social en el que nos pueden eh, atacar y vulnerar la ciberseguridad de nuestra empresa. Referencias, tenemos referencias en inglés, tanto en inglés como en español. Lo pueden ver ustedes acá. Abundantes referencias, más de 30 referencias se encuentran plasmadas en nuestro. Acá solamente están algunas de las más no importantes, pero sí de pronto destacables, como el CVE, la consulta del CVE, la consulta de los manuales como tal, las páginas donde está la documentación de las herramientas, las leyes, los decretos, pueden ver ustedes acá, páginas como Fortinet y demás trabajos de grado y documentos eh, técnicos y, por ejemplo, de revistas especializadas. Muchas gracias por su atención.